Ya no se han hecho presentes las señores subsecretarias de Educación. Vamos a empezar con el Ministerio de Cultura, entonces. Se ofrece la palabra para la presentación del proyecto del presupuesto de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Un momentito. Tiene la palabra entonces para presentación de su presupuesto la señora Julieta Brodsky, ministra de Cultura, Artes y Patrimonio. Buenas tardes, presidente. Muchas gracias. Y pues, por su intermedio a toda la comisión, parlamentarios miembros de esta subcomisión mixta de presupuesto número 4. No sé si está lista la presentación para partir. Tiene que ponerle en pantalla. Ustedes tienen esta habilidad para compartir. Están conectados uno, ¿no? Sí. Sí, además está en papel ahí, si lo pasa igual la quieren compartir. Está en los mails entonces o si no, en papel. Pásale a la... ¿La tienen ustedes, Jaime? ¿La tienes? Aquí te la van a pasar. Ahí están repartiendo las carpetas. Mandar el mail. Pero un momentito, Y estamos viendo... ¿Estamos todos ya? Estamos contentos. Adelante, ministro, por favor. Ya. Bueno, a nosotros nos corresponde la partida número 29 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Voy a partir sin la presentación mientras se resuelve el tema técnico. Todos lo tienen ya en todo caso en sus pantallas o en su papel. Sí, les compartimos la presentación en todo caso para que la puedan ir mirando por mientras. En relación al presupuesto 2022, para este proyecto de ley de presupuesto 2023, el presupuesto estaría creciendo en un 15,9% para la partida 29 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, lo que implicaría un presupuesto total de 282.000 millones de pesos, lo que es una buena noticia para nosotros como ministerio. Si desglosamos este presupuesto por las los distintos subítems, por así decirlo, o capítulos, tenemos en la Subsecretaría de las Culturas y las Artes un crecimiento de un 11,1%, correspondiente a 167.992 millones de pesos. En la Subsecretaría del Patrimonio Cultural, un crecimiento del 9,4% con 2.679 millones de pesos. Y en el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, 111.580 millones de pesos con un 24,2% del presupuesto. Esto implica ir disminuyendo de alguna forma las brechas que se han generado entre ambos ámbitos, digamos, el de las culturas y las artes y el patrimonio, haciéndonos cargo también de esta brecha histórica que se producía entre ambos sectores. Si desagregamos por subtítulos, los gastos en personal aumentan un 12,9%, lo que tiene que ver sobre todo con la restitución del informe presupuestario que acompañaba la creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el que había sido retirado previamente, por lo que también se está cumpliendo con lo establecido legalmente tanto en la Ley 21.049
como también en el DFL 35, que acompaña la creación del Ministerio. En bienes y servicios de consumo se crece un 6,9% con 23.744 millones de pesos. Las prestaciones de seguridad social se mantienen sin crecimiento. Las transferencias corrientes también aumentan un 7,2% con 138.229 millones. Los integros al fisco se mantienen sin cambios. La adquisición de activos no financieros crece en un 29,4%. La adquisición de activos financieros se elimina del presupuesto. Las iniciativas de inversión es uno de los ítems que más crece, con un crecimiento de 1.516%. Lo que de todas formas tiene una cierta, o sea, si consideramos que el FET, el Fondo de Emergencia Transitorio que tenía el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural este año, el 2022, este crecimiento no es tan grande porque el FET estaba, digamos, dirigido especialmente a iniciativas de inversión. Por lo tanto, había así un presupuesto de alrededor de 8.000 millones de pesos para ese ítem, por lo tanto, igual se continuaría esas iniciativas de inversión en el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Y transferencias de capital crecen en un 18,9% con 13.787 millones de pesos. En la siguiente lámina se puede ver que, como les decía, se va disminuyendo esta brecha entre la Subsecretaría de las Culturas y el ámbito patrimonial. En este caso tendríamos un 59% de presupuesto para la Subsecretaría de las Culturas, que además siempre tiene más presupuesto porque es la estructura, digamos, administrativa del Ministerio, la mayor, porque ahí se aloja, por un lado, el gabinete ministerial, y por otro lado también las seremías, las secretarías regionales ministeriales dependen administrativamente de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes. Y el Servicio Nacional del Patrimonio quedaría con un 40% del presupuesto y la Subsecretaría del Patrimonio con un 1% del presupuesto. Los principales énfasis que vemos en este proyecto de ley de presupuesto para el 2023 tiene que ver con énfasis en un presupuesto programático, priorizando tanto aquellos programas y proyectos contemplados en nuestro programa de gobierno, creciendo así también en ámbitos que habían estado relegados de alguna forma de la política cultural, como son la cultura comunitaria, las mejoras, programas que vayan en mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores culturales que estuvieron muy afectados por la pandemia y que han mostrado también una situación de precariedad bastante estructural. Y otros temas también que tienen que ver, por ejemplo, con educación artística, educación patrimonial, y el reforzamiento también de programas que habían visto disminuido su presupuesto en los últimos años. El segundo énfasis tiene que ver con inversión en infraestructura cultural y patrimonial, y ahí también alineándonos con las prioridades de gobierno para el presupuesto 2023, con hacer crecer la inversión pública para así contrarrestar también los efectos de la crisis económica y fomentar el empleo. Y también el fortalecimiento de la institucionalidad cultural, como les decía, restableciendo el informe presupuestario que acompañaba la creación del Ministerio. Y también en las mejoras, digamos, de los funcionarios públicos y sobre todo también en la descentralización de la institucionalidad, porque este informe presupuestario también tiene relación con implementar el Ministerio en las regiones a través de las seremías ministeriales, pero también a través de las direcciones regionales del Servicio Nacional del Patrimonio. Y bueno, ahora doy paso a la Subsecretaria de las Culturas y las Artes para que muestre la partida de la Subsecretaría. Muchas gracias, ministra. Saludo al presidente de la comisión y por su intermedio a todos sus integrantes y también a los parlamentarios y parlamentarias que nos acompañan
en esta exposición. Como ha señalado la ministra, y no, sé que el tiempo apremia, no voy a profundizar en los énfasis, así que pediría que avanzáramos exactamente en el crecimiento específico del 11,1% que tiene la Subsecretaría de las Culturas, las Artes, en este caso. Nuestra subsecretaría, por favor, la siguiente lámina, tiene dos programas, el programa número 1 y el programa número 2. El programa número 1, llamado Subsecretaría de las Culturas y las Artes, tiene un crecimiento de un 15,6%. Y el programa número 2, donde están los fondos culturales artísticos, tienen un crecimiento del 1,9%. Por favor, las siguientes láminas. Voy a tratar de hacer fundamentalmente un acercamiento en los espacios donde están los principales énfasis de crecimiento. Como ha señalado la ministra, en gastos de personal hay un crecimiento del 16,8%, que obedece fundamentalmente a esta restitución del informe presupuestario. Tenemos también un crecimiento, por lo tanto, en el subtítulo 22, en bienes y servicios de consumo, justamente porque necesitamos la instalación y el soporte para estas nuevas dotaciones que ingresarían a la Subsecretaría de las Culturas y las Artes. Y como ha señalado muy bien la ministra, tiene un fundamental énfasis en la descentralización, en fortalecer los equipos regionales de las secretarías regionales ministeriales que necesitan y requieren una dotación, pero también por el mejoramiento del funcionamiento institucional, que en la medida que el crecimiento en cultura, que esperamos que con los años vaya cada vez creciendo más, se necesita, por supuesto, tener un especial énfasis y reconocimiento a sus trabajadores y trabajadoras, que son los que llevan adelante las tareas institucionales. Y, por otra parte, también el crecimiento que hay, por supuesto, en las iniciativas de inversión y también en transferencias, fundamentalmente las transferencias a entidades públicas, ¿no?, que ahí están en la glosa especificado. ¿Podemos avanzar, por favor? Ahí yo no voy a detenerme porque ya lo explicó largamente la ministra respecto de la restitución del informe. Después, lo mismo en los bienes de consumo. Si podemos avanzar a la segunda lámina de transferencia. En el subtítulo 24 están las transferencias y acá nosotros lo que hemos querido es retratarle a ustedes también las transferencias corrientes que se realizan al sector privado. Acá están todas las organizaciones colaboradoras que se encuentran reconocidas por glosa presupuestaria y, como ustedes pueden ver, todas están en este momento proyectadas en continuidad respecto de los años anteriores. Esto obedece fundamentalmente a, sabemos que las necesidades siempre de esas instituciones son bastante importantes y bastante relevantes, pero también hoy día en el crecimiento presupuestario está el reconocimiento a otras organizaciones a través del programa de organizaciones colaboradoras, pero también nos encontramos en el proceso de diseño de un sistema de financiamiento cultural que nos permita dar ordenamiento, ¿cierto?, a todas las organizaciones de carácter cultural que requieren el apoyo desde el Estado. Si avanzamos también, por favor, ahí avanzaría eso que no tiene mayor modificación. Acá, fundamentalmente en el programa 1, encontramos entonces los crecimientos en las actividades de fomento y desarrollo cultural. En continuidad se permanecen los conjuntos artísticos estables. Esta disminución solamente equivale a ciertos traspasos de situación contractual. Tenemos un crecimiento del 5,7% en el fomento al arte en la educación. Esta es una de las prioridades de nuestro programa, que es concentrar un aumento presupuestario en lo que significa la educación artística, fundamentalmente por lo que el relieve que tiene para la educación integral. Sabemos que estamos viviendo momentos post-pandemia para niños y jóvenes, por lo tanto entendemos que en las artes y en las culturas se encuentra una herramienta transformadora de sus realidades que sin duda va a ayudar a esa reinserción y a la mejora de las condiciones de la educación. Por lo tanto, ahí hay un crecimiento.
Posteriormente tenemos un programa llamado Red Cultura y Puntos de Cultura Comunitaria. Este tiene un aumento de un 51,6%, fundamentalmente porque se incorpora el programa Puntos de Cultura, y acá viene uno de los énfasis también muy importantes y descentralizados del programa en cultura. Es un reconocimiento a las organizaciones de carácter comunitario, vecinal, que se encuentran insertas en los distintos territorios, que además tienen un valor muy importante para la seguridad en las comunidades, para la ocupación de los espacios públicos, y un reconocimiento de la institucionalidad cultural que estábamos en deuda, ¿no? Reconocer el trabajo cultural que se realiza en las comunidades a partir de un programa que las articula, que las configura como un ecosistema, pero además que valora lo que realizan en cada uno de esos territorios. Por eso está ese crecimiento, y Red Cultura es el espacio que está abocado a la coordinación con los municipios, con el trabajo territorial de cada una de las comunas, la elaboración de los planes municipales de cultura y de esos compromisos que nos interesa también seguir profundizando. Otro crecimiento está en los centros de creación y desarrollo artístico para niños y niñas y jóvenes. Se crea, son espacios que han sido muy importantes para el desarrollo integral de niños y niñas. Estos espacios de creación no tienen por propósito forjar o educar artísticamente a profesionales de las artes en su futuro, sino que más bien son espacios de creación y cercanía al conocimiento, muy valorado en las distintas comunidades, y por supuesto la idea es profundizar el trabajo que se ha realizado en esos centros de creación, que aprovecho además de invitarles que vayan a conocer, porque es realmente alucinante el trabajo y la transformación que viven los niños y niñas y sus familias en la vinculación con estos centros de creación. Por otra parte, un nuevo programa es el de fomento y desarrollo de ecosistemas creativos, que también está junto a las organizaciones culturales colaboradoras. En este espacio lo que queremos desarrollar justamente es la relación con aquellos proyectos culturales que no obedecen y que la lógica de la concursabilidad los hace padecer el susto de no contar con financiamiento cada año. Son proyectos que se desarrollan a lo largo del tiempo, organizaciones culturales que además desarrollan a lo largo del tiempo una relación con distintas comunidades, y ese espacio, ese registro de organizaciones culturales colaboradoras, constituye hoy día un mapa de organizaciones culturales que hacen trabajo en distintos sectores, un trabajo de mediación con la cultura muy importante para las distintas regiones del país. Y Ecosistemas Creativos lo que busca es integrar a las distintas disciplinas artísticas, ya no sectorializadas, sino que en proyectos comunes que permitan también su sostenibilidad en el tiempo, involucrando también a otros agentes, trabajando con otros ministerios para poder encontrar un financiamiento de sostenibilidad al sector cultural, analiza sus relaciones económicas, insta a que, por ejemplo, las ferias, los festivales y todas esas tareas que se realizan para el desarrollo económico también del sector cultural tengan un programa propio para ser desarrollado y que no queden sujetas únicamente a la concursabilidad. Por otro lado, tenemos también este Programa Nacional de Desarrollo Artístico en la Educación, un programa que se llama Acciona, que se desarrolla en los establecimientos escolares y que ha sido muy importante como apoyo hoy día para el retorno, como les comentaba, a las clases de las comunidades educativas, para ayudar y entregar herramientas a niños, niñas y jóvenes en el espacio escolar. El resto podemos pasarlo porque son los Zoom y lo hice todo en la misma tabla para poder ahorrar el tiempo. Ahí tenemos el mapa recreativo más bien para que ustedes vean dónde están nuestros centros de creación y las entidades públicas con las que se colabora en las tareas de ejecución de políticas públicas. Voy a ir al 2, por favor, al programa 2. En las iniciativas de inversión no me voy a profundizar porque la ministra ya lo hizo, ¿sí? ¿Les parece? El programa 02 no tiene grandes modificaciones. Es un programa donde están fundamentalmente alojados los distintos fondos concursables de las distintas disciplinas artísticas
y como ustedes pueden ver son todos elaborados en continuidad, menos uno, que es el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, y esto se da fundamentalmente porque este es el año en que se puso en funcionamiento el órgano colegiado del Consejo de Artes Escénicas, porque fue aprobada su ley y puesta en marcha. Por lo tanto, el Consejo de Artes Escénicas se constituyó finalmente en marzo y tenía, por lo tanto, un financiamiento muy bajo para el cumplimiento de todas las líneas que este nuevo Consejo se había dado. El financiamiento de las artes escénicas antes estaba circunscrito a lo que conocemos como Fondart, y en ese espacio había menos disciplinas que las que hoy considera la Ley de Artes Escénicas, por lo tanto son muchas más las líneas de financiamiento y era importante avanzar con artes escénicas a acercarse a los montos de quien le seguía en cantidad de financiamiento, que era música. Todavía le falta un poco, pero vamos a ir haciendo un crecimiento paulatino. Eso es fundamentalmente los énfasis de crecimiento. Decirles que estamos muy contentos con los nuevos programas que se incorporan en materia de cultura comunitaria, en el crecimiento en educación artística, en la posibilidad de nutrir un programa de ecosistemas culturales que nos permita ir más allá de la concursabilidad con los proyectos artísticos y sus organizaciones culturales, y por otra parte el poder restituir el informe financiero, que es una larga deuda fundamentalmente con los trabajadores y las trabajadoras de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes. Eso por mi parte, ministra y presidente. Muchas gracias. Ministra, concluyó su presentación, entonces con esto, perdón. Nos falta el capítulo 02 y el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Okay. No es que quiera apurarlas, pero la verdad es que queremos tratar muchos temas hoy día, así que muchas gracias. Ahí sí se escucha. Gracias, presidente, y saludo a los integrantes de la comisión por su intermedio. Para la Subsecretaría del Patrimonio Cultural tenemos un crecimiento del 9,4% para este año. Los énfasis del trabajo de la Subsecretaría van a estar, en primer lugar, con los recursos para la participación ciudadana de cara al proyecto de la Ley de los Patrimonios. Efectivamente, en la Subsecretaría tenemos fondos para la participación ciudadana general en el Servicio Nacional del Patrimonio. Por otro lado, están los recursos para lo que va a ser la consulta indígena para la misma ley, en línea con el convenio 9 de la OIT. Otras cosas que son énfasis del presupuesto de la Subsecretaría es la mantención del Monumento Nacional Palacio Pereira, donde está alojado hoy día la Subsecretaría, que además está recibiendo ahora el Servicio Nacional del Patrimonio y también al Consejo de Monumentos Nacionales, así que cumplimos también con poder llevar al sector del patrimonio a ese espacio patrimonial para el trabajo de sus funcionarios y funcionarias. Además de eso, el Palacio Pereira es un centro de extensión abierto a la ciudadanía que cumple un año de abierto como centro de extensión. Por otro lado, está impulsar la educación patrimonial, en línea, por ejemplo, con políticas como son el Día de los Patrimonios Culturales que lleva a cabo el servicio. Nos estamos trabajando en poder tener una educación patrimonial que colabora no solamente con la educación no formal de niños, niñas y jóvenes, sino que también con temas tan importantes como el turismo patrimonial y que contribuyen también a la reactivación económica de los territorios. Y por último, la incorporación en el marco del convenio con la Corporación Municipal de Administración Sitio Patrimonio Mundial Área Histórica de la Ciudad Puerto Valparaíso, donde como subsecretaría somos parte del directorio. Si pasamos a la próxima, voy a pasar al tiro a la que viene después porque va desagregando. Tenemos en el subtítulo 21 un crecimiento del 3,7, es básicamente continuidad porque no existe nueva dotación. Pasemos al que viene después, que es el subtítulo 24 de transferencia corriente. Efectivamente tenemos tres tipos de transferencia. La cuota que les mencionaba a la Corporación Municipal de Administración del Sitio Patrimonio Mundial en Valparaíso. También tenemos acá el diálogo ciudadano de cara al trabajo de la Ley de los Patrimonios y también la cuota que pagamos a UNESCO. Y por último, en el 29 también tenemos equipos informáticos, que son equipos para la subsecretaría, renovaciones también anuales de licencia,
y compra de algunos equipos, y eso sería básicamente la Subsecretaría del Patrimonio Cultural. Le doy la palabra a Graciela López, que nos va a contar del Servicio Nacional del Patrimonio. Muchas gracias, subsecretaria. Buenas tardes, presidente, por su intermedio a la comisión. Mi nombre es María Graciela López, vengo como jefatura subrogante de la División de Planificación y Presupuesto y aprovecho de excusar al director nacional, quien se encuentra en este minuto con dificultades de salud, por lo tanto vengo en representación de este servicio. La siguiente lámina. En términos generales, comentar que el presupuesto para el año 2023 del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural se incrementa en un 23,8%. Esto nos permitirá cumplir primero con el mandato que nos entrega la Ley 21.045, que consiste en ejecutar políticas, planes y además diseñar programas e implementarlos en materia de culturas tradicionales, folclore, patrimonio cultural indígena, patrimonio cultural inmaterial, infraestructura cultural, esto con participación de la ciudadanía en los procesos de patrimonialización y memoria, y cumplir con nuestra misión, que consiste en gestionar el reconocimiento, el resguardo y el acceso de la ciudadanía al patrimonio y a la memoria. Entonces, en términos generales, ya observando los programas presupuestarios que componen este servicio, vemos que tenemos 4 programas incorporados en el proyecto de ley 2023. Todos cuentan con un porcentaje de incremento, siendo el programa 01, que corresponde al programa del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, el que cuenta con un mayor crecimiento de un 28,8%. Esto representa un mayor recurso disponible para los distintos subtítulos, y hay que considerar que con este programa presupuestario nosotros financiamos los museos regionales, archivos regionales, nacionales también. Ahí está el archivo histórico y el archivo de la administración pública, las bibliotecas regionales, las coordinaciones regionales de bibliotecas también, además de las subdirecciones técnicas, como son Subdirección de Patrimonio Cultural Indígena, Subdirección de Patrimonio Cultural Inmaterial, está Derechos de Propiedad Intelectual, tenemos la Subdirección de Gestión y Fomento Patrimonial, además la Subdirección de Investigación, Centro Nacional de Conservación y Restauración, además de todas las áreas de soporte que componen este servicio. Este es el programa presupuestario más grande porque comprende esta asignación transversal para este servicio, pero también vemos un incremento un poco más leve en el programa 02, que es de la red de bibliotecas públicas, en el programa 03, un aumento del 8% que corresponde al Consejo de Monumentos Nacionales, con este desafío que nos pone también el eje de la dinamización de la economía y la inversión pública, y un incremento del 11,3% en el programa de Museos Nacionales, que es un programa presupuestario que entró en vigencia durante este año 2022. En el caso de los focos estratégicos que tiene el presupuesto del servicio, que podría nombrar también como CERPAT, ¿sí? En primer caso está el poder cubrir los compromisos en materia de personal vinculados a la Ley 21.045 y el DFL número 35, que derivan de esta implementación del Ministerio y que se cubren en este caso todos los que corresponden en fecha a estar aplicando, ¿verdad? Y también se restituyen aquellos que por pandemia se vieron suspendidos. En segundo término, y esto implica también la incorporación de la implementación de nuevas direcciones regionales y archivos regionales, que son parte de estos compromisos. En segundo término, tenemos un aumento en la ejecución de los proyectos de inversión a nivel nacional y regional. Con esto nosotros vamos a propiciar el cierre de las brechas que existen en materia regional de dotación de infraestructura patrimonial que corresponde a museos, archivos, bibliotecas y depósitos en cada una de las regiones. Y también queremos equilibrar esta ejecución con las posibilidades de conservación y restauración sobre instituciones propias. Nosotros como servicio tenemos dentro de nuestras dependencias museos, archivos y bibliotecas y depósitos en las distintas regiones, por lo tanto también eso se espera poder realizar a partir de este segundo foco. El tercer foco tiene que ver con que este presupuesto 2023 nos entrega recursos para incrementar el esfuerzo que se hace en materia de oferta programática, tanto en los programas que están inscritos dentro del subtítulo 24 de transferencia corriente, como son el Fondo de Organizaciones Patrimoniales, el Programa de Sitios de Patrimonio Mundial, programas de Patrimonio Cultural Inmaterial, programas de Patrimonio Cultural Indígena y tribal afrodescendiente, como también nos permite ampliar esta cobertura en gasto de programas que son parte del gasto corriente del servicio, como son los programas de bibliotecas
públicas, Bibliometro, actual Bibliomás, Biblioteca Pública Digital, el programa del Centro de Restauración y Conservación, y también se incrementan los fondos asociados al mejoramiento museos, mejoramiento de bibliotecas públicas y Fondo del Patrimonio en sus dos convocatorias, nacional y regional. En cuarto lugar, tenemos el fortalecimiento del gasto en funcionamiento y equipamiento del CERPAT, lo que cuenta con recursos para dotación de nuevas direcciones regionales, archivos regionales, y por medio del gasto corriente en 22 y de subtítulo 29, también de dotación de equipamiento y maquinaria para las distintas dependencias. En relación al programa presupuestario 01, voy a tratar de avanzar rápido en función del tiempo. Como vemos en la siguiente lámina, tenemos un crecimiento en general en los distintos subtítulos. En el caso del subtítulo 21 observamos un 12,9% que está vinculado a la implementación, a lo que señalábamos como compromisos de la Ley 21.045 y de FL 35 principalmente, y que corresponde para este año tanto completar la dotación de las direcciones regionales que se implementaron en el año 2022, terminar de completar las que se implementaron en el año 2019 y también iniciar la implementación de 3 direcciones regionales nuevas que corresponden a Atacama, Maule y Región Metropolitana. Incluye también en el caso del subtítulo 21 la nivelación de profesionales al grado 12, que también es parte de este DFL. Se entrega financiamiento para dar cumplimiento al 6º transitorio, que corresponde al concurso para elevar en 2 grados al personal de planta dentro del servicio, y el 7º transitorio, que corresponde a la dotación del concurso de 3er nivel jerárquico para directores y directoras de museos, bibliotecas y coordinaciones regionales de bibliotecas públicas. Incluye financiamiento para asignaciones profesionales y un aumento total para estos compromisos de 80 cupos. En el caso del subtítulo 22 voy a pasar bastante rápido, ya lo señalé en las primeras láminas de todas maneras y está en la presentación. Se considera un aumento presupuestario de un 12,7% que permitirá aumentar y costear los gastos de todo el funcionamiento de los museos, bibliotecas, archivos nacionales y dependencias de áreas de soporte del servicio, más la oferta programática que es parte de este subtítulo. En el caso del subtítulo 24, en general vemos un incremento en las distintas asignaciones, donde vemos en toda la oferta programática de este subtítulo un crecimiento del 10% al menos. En el caso de las instituciones colaboradoras se da continuidad al financiamiento de todas las instituciones colaboradoras que están señaladas en la ley de presupuesto, y además se incluyen recursos para las medidas del programa de gobierno asociadas a la consulta previa indígena y afrodescendiente según el convenio 169 de la OIT para pueblos indígenas y tribal afrodescendiente. En el caso de luego en el subtítulo 29 vemos que también existe un incremento de un 21,2% y eso está relacionado con la implementación de las nuevas direcciones regionales y archivos regionales, además del aumento en recursos para la compra de libros, que es un giro importante de nuestra institución, y de obras, tanto para bibliotecas como para los 24 museos regionales. Se aumentan recursos también para la compra necesaria de equipamiento y de maquinaria de laboratorio de estos distintos museos y bibliotecas, cosa que no habíamos podido realizar en los últimos años. Y con esto se incrementa y se fortalece, por supuesto, el funcionamiento general del servicio del patrimonio cultural. En el subtítulo 31, que corresponde a la inversión, tenemos un crecimiento de 3.141%, pero que en rigor es de 151 si uno ingresa el FED a la comparación de la ley 2022. Ya en ese sentido, entonces, tenemos una inversión que nos va a permitir desarrollar la ejecución de las obras que tenemos en cartera ya dentro del 2022 y que se arrastran para el 2023, y nos permitirá también incluir nuevas obras para poder dotar de infraestructura patrimonial a las distintas regiones, acortando las brechas existentes en materia del plan de infraestructura patrimonial, y realizar conservación y restauración a nuestros propios museos, bibliotecas y archivos regionales. Ahí vemos algunos, en la presentación están algunos de los proyectos que tenemos en cartera durante el año 2022, que tienen arrastre en el 2023, que se van a poder desarrollar. Podemos señalar ahí la construcción del Museo Regional de Atacama, depósito de Magallanes, el Centro de Colecciones de Cerrillo, que va a innovar también en la función de los depósitos de colecciones abiertos a la ciudadanía, con salas de exposición y otros elementos, Museo Regional Biblioteca Regional de Araucanía, etcétera. Ahí en la presentación se puede ver el detalle para
poder avanzar con el tiempo, ¿sí? Finalmente, en el subtítulo 33 también tenemos una variación incremental del 2,3% que corresponde al incremento de los distintos fondos que mencioné al comienzo de la presentación: Fondo de Mejoramiento de Museos, Bibliotecas y Fondo del Patrimonio Cultural. En el caso del programa 02, aquí vemos un aumento también en sus distintos subtítulos, principalmente en el 21, en razón del cumplimiento de los compromisos del DFL 35 y de la nivelación de profesionales del grado 12, y vemos también una variación importante en el subtítulo 29. Este programa está asociado a la implementación del programa social Red Digital de Espacios Patrimoniales, y con estos recursos en el 29 nos va a permitir poder actualizar el equipamiento de los distintos puntos de conexión que tenemos en bibliotecas y centros culturales a lo largo del territorio nacional, con los cuales nosotros permitimos que damos acceso a la ciudadanía que está más aislada territorialmente y socioeconómicamente, tanto a conexión a Internet como al acceso a la cultura digital comprendida en términos más integrales. En términos generales, el programa 02 tiene una variación del 1,5. Paso al programa 03 del Consejo de Monumentos Nacionales. En este caso vemos que el programa de Consejo de Monumentos Nacionales tiene una variación de incremento de un 7,9%, cuyos gastos se incrementan principalmente en el subtítulo 21 y 29. En el caso del subtítulo 21, corresponde el fortalecimiento institucional debido al rol que tiene que cumplir esta institución en materia de inversión pública y en el crecimiento de sus propias unidades internas, ¿verdad? Además de, claro, la reconversión de los honorarios que pasaron en el proceso regular 2022 a la contrata y recursos para continuidad del proceso de nivelación iniciado el año 2022. En el caso del subtítulo 29 vemos una variación de un 39% que corresponde principalmente a la compra de equipamiento para dotar a nuestro nuevo personal que se contempla para el año 2023, y compra de equipamiento de mobiliario y de programas informáticos para asistir entonces toda la elaboración de informes de pronunciamiento de esta institución a través de la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales. En el caso del programa 04, que sería el último programa presupuestario que corresponde al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y que corresponde al programa de Museos Nacionales, vemos que en general tiene un crecimiento de un 11,3%, lo que se refleja en una variación tanto en personal, en gasto corriente y también en adquisición de activos no financieros, como también en infraestructura, porque en ambos casos, tanto en el programa 01 como en el 04, tenemos subtítulo 31. Este crecimiento del presupuesto del 2022 al 2023 permite el fortalecimiento a través de la incorporación de nuevo personal a este programa presupuestario, que está alojado en estos tres museos nacionales: Museo Histórico Nacional, Museo Nacional de Bellas Artes y Museo Nacional de Historia Natural, y permite también dar continuidad a los procesos de nivelación vinculados al DFL 35. En el caso del subtítulo 22, permite el incremento de presupuesto en su oferta programática. Tenemos 5 programas sociales vinculados a estos museos nacionales que están orientados tanto al resguardo de sus colecciones como al acceso que se entrega a la ciudadanía de estas mismas colecciones que resguarda cada uno de los museos. En el caso del subtítulo 29, tenemos crecimiento en equipamiento para dotar estas nuevas instituciones, y en el subtítulo 31 se está ejecutando actualmente la implementación del Centro de Colecciones Cerrillos, donde los museos nacionales, además de la Biblioteca Nacional, van a poder poner en resguardo sus colecciones, investigarlas y ofrecer acceso a la ciudadanía a través de salas de exposiciones a ellas. Finalmente, contamos ahí con una cartera también de proyectos que están priorizados para el año 2023 en materia de subtítulo 31, que los dejo en la presentación para su conocimiento. Eso es básicamente el presupuesto que está contenido en el proyecto de ley 2023 para el Servicio Nacional del Patrimonio. Muchas gracias. Gracias, diputadas, senadores. Al consulta, senador Bruscoque, después el diputado Cifuentes Mellado. Muchas gracias, señor presidente. Junto con saludar a la ministra y a las subsecretarias. Hacer una serie de preguntas que yo creo que vienen al caso.
dado los aumentos principalmente en materia programática del presupuesto del Ministerio. Primero, buena noticia que efectivamente aumente el presupuesto en un 19%, pero el aumento más notorio es el aumento en el gasto de personal, en 3.823 millones. Entonces, evidentemente que ha habido una transformación del Consejo de la Cultura y la DIVAM, y hay funcionarios que deben ser homologados, y por ende me gustaría saber si es esto lo que explica este aumento finalmente del 16,8% en esta cifra tan grande, dado que eso es más del 10% del presupuesto total del Ministerio, ¿verdad? También en materia de transferencias corrientes hay un aumento de 11,4%. Y en dos aspectos al menos que me parecen fundamentales. Uno, no se observa un crecimiento de los fondos concursables, a pesar de la creación del fondo de arte escénica, que era necesario y que recibe cerca de 800 y tantos millones, pero el fondo de la música, el fondo audiovisual, el Fondar no recibe ningún aumento. Y también de las instituciones culturales que se financian a través de transferencias corrientes por la vía del Consejo de la Cultura. Sabemos, por ejemplo, que el Museo Precolombino está pasando por una situación muy dura precisamente porque no ha podido abrir durante 2 años por pandemia, que los recursos que venían de otras fuentes de financiamiento, ya sea privado, ya sea el municipio, han ido disminuyendo y están hoy día con una crisis que los tiene obligando a cerrar la mitad de la colección, una colección que significó 12 millones de dólares desde privados levantados por vía de donaciones culturales, precisamente para poder remodelar con un proyecto extraordinario. Smilan Radic hace menos de 10 años y hoy día parte de esa colección, que debe ser la colección de arte precolombino mejor de Latinoamérica, se encuentra prácticamente cerrada al público. Entonces, la pregunta que yo me hago es por qué, siendo que el presupuesto aumenta en un 19%, ese aumento se ve exclusivamente en personal, no se ve en aumento de los fondos concursables, porque con la creación del Fondo de Arte Escénica, en la práctica se come cualquier aumento que hayan tenido los fondos, que han venido subiendo permanentemente, y el aumento está precisamente concentrado en personal principalmente, que me imagino que será por las razones de la homologación de funcionarios para mejorarle las condiciones a quienes fueron parte del Servicio de Patrimonio. Y por último, nos ha llegado toda una comunicación, para tratar de ser breve, porque podríamos continuar, pero nos ha llegado toda una comunicación de ANATRAP, ¿verdad?, que llama a rechazar una parte del presupuesto precisamente por un protocolo de acuerdo que habría habido con la ministra Brodsky, acá presente, y señala que se estarían incumpliendo una serie de compromisos adquiridos. Entonces, esas son las preguntas que tengo por hacer, señor presidente, de momento. Gracias. Gracias, senador. Diputado Cifuentes. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la ministra y subsecretaria. Yo quería hacer también mención a la carta de ANATRAP. Me comprometí con ellos a poder señalarlo en esta oportunidad. Ellos, efectivamente, como lo decía muy bien el senador, reclaman que hay un acuerdo incumplido entre la organización y el Ministerio, y lo que solicitan es, claro, rechazar la partida, pero además tratar de modificar el crecimiento que ustedes tienen en inversión real, lo que es una cosa muy interesante para el próximo año, de tal manera de poder cumplir con los requerimientos que ellos le hicieron y que entiendo fueron acordados con ustedes, disminuir en 1.000 millones esa partida de tal manera de poder ajustar el presupuesto y todos los temas de personal que son bastante delicados en esa condición. Y en segundo lugar, también respaldar una indicación que ha enviado el diputado Alberto Undurraga, que está allí presente, respecto de incluir en el financiamiento al centro votivo o a la iglesia votiva de Maipú. ¿Está bien mencionado, sí?
¿Ah? Templo votivo de Maipú. Claro, es mi falta de asistencia. Esas dos cosas no he pasado por ese templo desde que con la presidenta Bachelet firmamos el segundo abrazo de Maipú con la presidenta Fernández para el paso de Agua Negra, que desgraciadamente el presidente Piñera lo echó abajo. Por eso se me olvidó. Gracias, diputado. Diputado Mellado tiene la palabra. Gracias, presidente. No voy a hacer mención a la carta porque ya le hicieron profusamente los diputados anteriormente. Quiero tres puntos que nos pueden ampliar y una consideración. El primero, obviamente, 16,8% del personal, no sé si es personal nuevo, es bastante, digamos, el aumento que se produce, digamos, si esos son a honorario o es honorario que pasan a contrata o se mejoran, un tema que hay que ampliar. 28,4% de fomento de desarrollo cultural. También quisiera que me abrieran esa partida de qué se trata, ¿cierto? Y también, ¿cuáles son los parámetros que ustedes aplican a las instituciones colaboradoras en la red de cultura? Porque aumentan bastante, digamos. Aquí en el proyecto de presupuesto, yo tengo la suma acá y sumo 2.061 millones y me faltan 1.488 millones de corporaciones, fundaciones que no están. Entonces quisiera ver si cómo se incluyen o cuáles se van a incluir que no aparecen aquí, ¿cierto? En esos 1.488 millones, porque acá hay solamente 2.061 en esta hojita, ¿no? En la 18 del presupuesto, ¿no? Y por último, quisiera hacer una solicitud para el presupuesto, ya no de este año, del próximo. Mire, las culturas y las artes, tenemos aquí culturas de pueblos originarios que están vivos. Nosotros vamos a Machu Picchu y vemos ruinas. La gente va a la Araucanía, mira Araucanía y ve un pueblo vivo, el pueblo mapuche. Y no veo una glosa especial dentro del Ministerio de las Culturas que diga especialmente que son para levantar a los pueblos originarios, ¿cierto? Que tenga programas, detalles, ¿cierto? Y que los levante, ¿cierto? En las determinadas regiones, Rapa Nui, Aymara, Mapuche, pero que efectivamente nosotros formamos parte, hay un pueblo vivo, ¿cierto? Que obviamente nosotros culturalmente lo tenemos que potenciar y no podemos dejarlo escondido debajo de la mesa en un recuadro, ¿cierto? En una glosa que corresponde a algo. Levantémoslo, no nos avergoncemos de nuestros pueblos originarios y eso creo que es importante resaltarlo dentro de una glosa con un programa muy profundo, digamos, que en las determinadas. Yo se los dejo para el próximo presupuesto, se lo voy a cobrar, ¿ya? El otro año, porque este año ya está el presupuesto tirado y creo que claro, tienen algunos atisbos, digamos, que tienen algunas áreas, digamos, pero no los contamos. Levantémoslo, dejémoslo abierto y efectivamente que esté de cara a la ciudadanía que tantos millones el Estado, el gobierno está gastando en los pueblos originarios para esto, para cultura, para arte, hay distintas áreas que se pueden realizar en distintas. Hacen una cultura maravillosa ellos, pero también hacen tema de turismo, hacen sus costumbres, digamos, y que es importante aprender de eso. Se lo dejo ahí indicado. Muchas gracias, diputado. Quiero solamente pedir excusa, pero ahí están funcionando todas las subcomisiones de presupuesto en este momento, entonces estamos todos corriendo arriba y abajo. Le voy a dar la palabra a la senadora Órdenes. Gracias, presidente. Yo le iba a pedir si podíamos suspender 5 minutos porque se está votando postnatal. Entonces, ¿podemos suspender 5 minutos, presidente? No, yo lo que puedo hacer, senadora, es darle la palabra a las dos personas que están después. Voy a votar y intervengo. Perfecto. Gracias. Ya. Diputado Undurraga tiene la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la ministra, a la subsecretaria y su equipo y saludar también a todos los equipos de la IPRE. Un gusto volver a verlos después de tanto trabajo en conjunto. No, simplemente para
presentar una glosa que he entregado, que hemos firmado inicialmente junto a la diputada Carmen Hertz y el diputado Cristian Lavé. Y aquí se han sumado también la senadora Proboste, el senador García. No alcanzó a firmarlo el diputado Cifuentes, pero veo que está, como lo habíamos conversado con él también, una glosa, una indicación a la glosa 8 que señala al definirse el conjunto de instituciones que se financian, incluir también a la Corporación Pro Basílica Santuario Nacional de Maipú con 140 millones de pesos. ¿Cuál es el fundamento que hay detrás? El Templo Tío es un monumento nacional, requiere cuidado del patrimonio, ha sido sede de reuniones importantes para el país, bien se refería a una de ellas, la que decía el diputado Cifuentes, en relación a que el acuerdo entre Chile y Argentina se firmó en ese lugar, y en fin, tiene varios fundamentos, no quiero ahondar en ellos, sino que simplemente dejarla presentada con dos propósitos. Si se puede votar, pedir el apoyo de los distintos parlamentarios y parlamentarias aquí presentes, y si no se puede votar por alguna razón reglamentaria, que el Gobierno la pueda tener presente en las siguientes instancias que tiene la ley de presupuesto. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Diputado, tiene la palabra la diputada Castillo. Muchas gracias, presidente. Saludos a la ministra, a la subsecretaria. Creo que es importante darse los espacios también para hablar de cultura y definir los presupuestos para que efectivamente se puedan realizar todos aquellos proyectos que esperamos cambien también el conjunto de nuestra sociedad. Así que saludamos evidentemente este avance importante del presupuesto de cultura, yo creo que histórico, y que va alcanzando, lo conversamos con nuestro colega, a la promesa presidencial del 1% de cultura. Así que en ese sentido nosotros lo valoramos de manera importante, así como también el subtítulo 21, que dice relación precisamente con los trabajadores y las trabajadoras, hablamos de un 13% en lo global, para hablar de dignidad, de mejores condiciones. Creo que es importante subsanar las problemáticas laborales que tiene el Ministerio desde hace mucho tiempo, y ahora, al calor cierto de lo que planteaba el senador, respecto de esta nueva disposición y la organización del nuevo Ministerio. Y en ese sentido creo que es importante dejar claridad. Cuando hay un aumento sustantivo en este subtítulo, habla precisamente del traspaso, de la nivelación y de la homologación, ya que es tan necesaria y que incluso fue parte de la movilización, y así es, ahí están los gremios, hemos trabajado junto a ustedes en la Comisión de Cultura de la Cámara, y precisamente es por ello que este aumento es sustantivo, para quienes preguntaron respecto de esta glosa, y que va además en función de cumplir con el acuerdo marco y avanzar en la gradualidad de la propuesta que ustedes hicieron junto a la ministra, a la subsecretaria. De la misma forma, respecto al subtítulo 31, que tiene que ver con las iniciativas de inversión, que quizás faltan muchas más de expresar, ¿no?, en la presentación, también creemos que es un porcentaje bien importante, ¿no? Y por eso mismo quisiéramos que solicitarle al Ministerio, que si bien va en función de lo que es la reactivación económica y además de las necesidades culturales de los territorios, ¿no?, de tener mayores espacios culturales, centros de mejoramiento de audiencia, de la promoción de las culturas, creo que es importante solicitarle, ministra, que ese porcentaje importante del subtítulo 31 vaya también al menos el 50% más a uno a las regiones, que sea distribuido con una justicia y una equidad territorial. Así que, presidente, creo que es importante poder verlo desde una manera como una indicación, ya luego lo hacemos nosotros, ustedes nos pueden patrocinar, pero creo que también va en la línea de poder darle equidad, ¿cierto?, al presupuesto de este próximo año, y por cierto también va a fomentar lo que dice relación con la reactivación económica, que es parte nuclear, ¿no?, del programa y por cierto del presupuesto 2023. Así que muchas gracias, presidente y ministra, por su presentación. Muchas gracias. Antes de darle la palabra al diputado Moreno, el señor Picero, sectorialista de Cultura de la DIPRES, quería hacer algún alcance, al parecer. Micrófono. Gracias, señor presidente. En realidad solo hacer un alcance. En la medida que nosotros representamos la Dirección de Presupuestos, tenemos que hacer el alcance respecto de la propuesta del señor diputado de poner una glosa para asignar recursos.
situación que efectivamente no se podría hacer, digamos. Lo que sí podemos hacer en forma muy positiva es llevar esa sugerencia al Ejecutivo, ver si es posible hacer algo así y poder traer alguna propuesta posteriormente. La pregunta bien práctica es, la glosa dice se podrá, no lo hace como una cosa mandatoria. ¿Aún así usted cree que es inadmisible? Sí. Muy bien, la vamos a declarar inadmisible, entonces la va a pedir el Ejecutivo que la patrocine. Diputado Barrera, pero usted tiene la palabra el diputado Moreno primero. ¿Usted sobre este tema? Sí, no sobre el presupuesto. No, pero es que primero tiene la palabra el diputado Moreno y después usted. Gracias, presidente. Ministra, muchas gracias por su intermedio, presidente. Dos consultas sobre el capítulo 3 de este programa 1 que se había referido anteriormente el diputado Mellado. Dos cosas. ¿Cuáles son los criterios que se usan para seleccionar estas instituciones colaborativas? Y lo segundo, si no estoy equivocado, acá se suman alrededor de 2.056 millones y en el presupuesto salen 3.500. ¿Dónde van asignados esos otros recursos? Y una segunda pregunta con respecto a los monumentos. No sé si dentro del presupuesto va algún grado designado a la restauración de monumentos. Quisiera saber el detalle de qué monumentos se van a restaurar y cuánto va a ser el monto que se va a destinar a restaurar estos patrimonios monumentos. Gracias, presidente. Gracias, presidente. No solamente saludar a la ministra, a su equipo, valorar el aumento significativo que hizo el gobierno este año en el presupuesto. Y bueno, yo quiero hacer una pregunta súper específica que me llamó la atención aquí, un aumento importante en lo que tiene que ver con eso de la red cultura y los puntos de cultura comunitaria, que es importante el enfoque de ir con la cultura y hacer participar a la comunidad. Quería preguntar sobre eso, porque estaba googleando ahí cómo en la forma se asignan, se concursa, cómo se establece dónde se ejecutan estos puntos de cultura comunitaria. Eso nada. Muchas gracias. Si no hay otra pregunta, ministra, tiene usted... perdón, la senadora Proboste, ¿no? No la había visto, perdón. Presidente, al igual que el diputado Barrera, quiero también hacer un público reconocimiento al incremento que ha tenido el presupuesto del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Ya lamentablemente era una constante en las discusiones presupuestarias lo que nos costaba mantener los presupuestos y hoy día ver que este presupuesto es el cuarto ministerio que más crece. Creo que eso da cuenta también de los compromisos que se fueron asumiendo durante el periodo de las campañas y que hoy día se traducen en hechos muy concretos. Así es que, bueno, felicitaciones al equipo del Ministerio y también a la Dirección de Presupuesto, porque en esto hay que ir de la mano en estas tareas. Yo quisiera hacer tres consultas. Una, cuando uno miraba las asignaciones en los presupuestos anteriores, a diferencia de esta que se mantienen, son presupuestos de continuidad, pero en los años anteriores enfrentábamos reducciones de un 10, de un 15% a las diferentes instituciones. Sin embargo, cuando uno está bien, las asignaciones de la glosa de la subsecretaría, la Fundación Teatro Amil, la Corporación Cultural Balmaceda, sin embargo, hay otro dato que está agregado y que no sabemos en cuánto se traduce. Me refiero particularmente al Museo San Francisco, a la Fundación Museo de la Memoria, a los sitios de patrimonio mundial, a la Corporación Parque por la Paz de Villa Grimaldi. Entonces, yo lo que les pediría es que nos pudiesen aportar este dato desagregado, tal como lo tenemos en las otras partidas de la presentación. No lo encontré en el libro grueso tampoco. Esa es la primera pregunta. La segunda es que ha habido harta preocupación de las y los trabajadores respecto de compromisos que se fueron asumiendo. Uno, en realidad, cuando mira el presupuesto, ve que hay focos que tienen que ver con esto. En la misma presentación ustedes hacen referencia a la cantidad de personas que estaban a honorarios, que van a pasar a contrata. Mi pregunta es si es que esto se
ajusta a lo que habían pactado con las y los trabajadores. Y por último, en las iniciativas de la cartera para el año 2023, nosotros miramos con mucha alegría el Museo de Atacama. Me imagino ya que esta es la última inversión y que lo vamos a poder inaugurar este año. Entonces, si nos pudiera contar un poco eso. Y por último, presidente, no puedo no adherir a la petición que ha hecho nuestro colega, el diputado Alberto Undurraga, cuestión que además han suscrito la diputada Carmen Hertz, el diputado Lavé, que otros también aquí hemos apoyado, más allá de la inadmisibilidad en términos formales, cuál es la disposición del Ejecutivo de poder patrocinar una iniciativa como esta que nos parece muy importante. Vamos a preguntar eso también a la señora ministra luego, pero tiene la palabra antes para concluir. Espero este debate la senadora. A ver, la pregunta de la senadora Órdenes. Muchas gracias, presidente. Saludar a la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a la subsecretaria y al equipo que las acompaña. Yo vengo de región, entonces tengo un interés especial en eso. Sé que no es sencillo en un presupuesto establecer claramente presupuesto regional versus región metropolitana. Reconozco que es una región, pero es bastante hegemónica. Y en las regiones, al menos varias, yo creo que hemos hecho harto esfuerzo por el tema de la cultura, las artes, el patrimonio. La región de Aysén, con Fondo Nacional de Desarrollo Regional, se ha construido el Museo Regional de Aysén, la Biblioteca Regional, y yo hoy día veo que en el presupuesto sectorial, con recursos propios, se están haciendo también infraestructura importante y lo valoro porque creo que tiene que estar presente en todas las regiones. Pero lo que yo definiría como la red de museos regionales, a mí me gustaría lo pedí también cuando vimos la ejecución de este ministerio, presidente, desagregado, porque es una buena noticia que este ministerio, de verdad, un aumento del 16%, me parece que es muy significativo, lo quiero valorar, creo que es una señal política importante, porque todos los años, al menos recuerdo algunas de nuestras intervenciones, este ministerio y el Ministerio de Ciencia eran, yo diría que aquellos que finalmente nunca tenían un impacto positivo en lo que tiene que ver con los recursos que se les asignaban. Así que espero que también nos permita dar un salto y que esto también sea una constante en los futuros ejercicios presupuestarios. Entonces, mi pregunta es si va a haber, supongo que transferencias corrientes, no sé, aumento para la operación, en definitiva, de los museos regionales y obviamente en particular del Museo Regional de Aysén. Y también quiero acusar recibo de la carta que nos han hecho llegar la Asociación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Patrimonio. La leí, hace alusión al protocolo de acuerdo que se firmó en junio del año 2020. Ahí se establecieron ciertos compromisos respecto al traspaso de honorario, nivelación de los grados y reposición de cargos en algunas unidades. Y evidentemente que creo que es importante que eso sea transparente y haya claridad para que podamos seguir avanzando en un presupuesto que de verdad valoramos. Creemos que es importante, pero lo que nos han planteado también los trabajadores y trabajadoras es que la estructura, la arquitectura del presupuesto no estaría dando cuenta respecto de la posibilidad de cumplir 100% los compromisos que se firmaron. Así que creo que es importante que eso quede claro en esta sesión. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Ministra, le ofrezco la palabra a usted y a su equipo para las respuestas que correspondan. Gracias. Muchas gracias, presidente, y a todos los parlamentarios que han intervenido y hecho preguntas. Voy a tratar de ir punto por punto. Efectivamente, hay un crecimiento importante en el subtítulo 21, lo que nos parece una buena noticia, sobre todo pensando, como dije en un principio, en la implementación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Este presupuesto se justifica justamente por el informe presupuestario que acompañaba la creación del Ministerio, donde se comprometían los traspasos, nivelaciones de profesionales, procesos de encasillamiento y provisión de cargos directivos, sobre todo para la implementación del Ministerio en regiones, ya sea a través de las seremías o a través de las direcciones regionales del Servicio del Patrimonio. Por lo tanto, también este crecimiento en el subtítulo 21, que es un crecimiento importante,
tiene que ver también con asumir y cumplir compromisos que existían históricamente con los funcionarios y funcionarias, y también justamente con el aumento con nuestros espacios patrimoniales, por ejemplo. Como decía la senadora Órdenes, los museos regionales, por ejemplo, que han ido creciendo, ¿no?, en espacio, en regiones, se han ido construyendo en regiones, son espacios que nosotros administramos directamente, no son transferencias que hacemos a otras instituciones, sino que son los mismos funcionarios de la institución los que los hacen funcionar, los gestionan. Entonces también el crecimiento en funcionarios tiene que ver también con el crecimiento en espacios patrimoniales que están, digamos, abiertos a la ciudadanía y son un servicio directo que entrega esta institución a la ciudadanía. El no crecimiento en fondos que mencionaba el senador Cruzcoque, efectivamente, en general hay un presupuesto de continuidad en cuanto a fondos concursables, excepto en el Fondo de Artes Escénicas, porque estamos dando espacio a crecer en otros ámbitos que creemos importantes. O sea, hay un diagnóstico bastante generalizado de que la concursabilidad ha generado barreras, ha generado brechas en el ámbito cultural y artístico, ha generado cierta precarización también del sector, inestabilidad en las organizaciones culturales que no logran tampoco generar como un proceso a largo plazo. Hay organizaciones, eventos, festivales en regiones, por ejemplo, que llevan 25 años realizándose y aún así no pueden saber si el próximo año van a volver a realizarse porque dependen básicamente de los fondos concursables. Creemos que eso no es una forma de vivir digna, digamos, de las organizaciones culturales. Creemos que necesitan tener cierta estabilidad, sobre todo aquellas que ya han mostrado una trayectoria, han mostrado seriedad en su forma de implementar los recursos. Por eso estamos tratando de crecer en ámbitos donde podamos darle más tranquilidad a las organizaciones culturales, más allá de solo las que están por ley, digamos, designadas en la ley, sino también a otras organizaciones, sobre todo de regiones, que no han tenido el mismo privilegio de entrar en la glosa presupuestaria. También creemos que tenemos que reforzar otros ámbitos, como por ejemplo reconocer el trabajo que hacen las organizaciones culturales comunitarias. Hoy que tenemos un foco importante en seguridad ciudadana, las organizaciones culturales comunitarias son importantes en la seguridad, en la recuperación de espacios públicos, en la generación de cohesión social, en el trabajo con niños y adolescentes que están en situaciones muy vulnerables de violencia, etcétera. Entonces creemos que esto también ayuda en la agenda del gobierno de dar más seguridad ciudadana a las personas. También este crecimiento programático tiene que ver también con mejorar las condiciones laborales de los trabajadores culturales y fomentar algunos eslabones de los ecosistemas creativos en los territorios que no han sido bien desarrollados o que justamente por el tema de los fondos concursables han generado brechas. También la concursabilidad ha generado brechas entre la región metropolitana y el resto de las regiones del país. Eso está bien documentado, bien estudiado, y por lo tanto creemos también que este crecimiento programático nos permitirá ir reduciendo esas brechas y poniendo más foco en los territorios. El no crecimiento de instituciones colaboradoras, el que sea un presupuesto de continuidad, tiene que ver, bueno, por un lado, con darle prioridad también a lo territorial. Las instituciones colaboradoras que están hoy en la glosa presupuestaria son en su mayoría de la región metropolitana. Y bueno, son instituciones que han podido tener una cierta estabilidad en el tiempo, ya que tienen este presupuesto. Igual han vivido también disminuciones presupuestarias en otros gobiernos. Nosotros estamos dándole una estabilidad a través de la continuidad del presupuesto, pero además tiene que ver con que estamos hoy día en un proceso dentro del Ministerio de elaborar un sistema nacional de financiamiento cultural. Este va a ser un proyecto de ley donde efectivamente vamos a poder definir criterios específicos para establecer qué instituciones reciben presupuesto a través de la glosa, digamos, a través de la ley de presupuesto, qué instituciones reciben presupuesto a través de programas, qué instituciones reciben presupuesto a través de fondos concursables, porque existió la pregunta aquí justamente de cuáles son los criterios para definir qué instituciones reciben y no presupuesto a través de la ley, y la verdad es que esos criterios no existen hoy día en el Ministerio. Obviamente hay instituciones que fueron creadas por la institucionalidad pública y esas tienen una cierta prioridad,
pero hay otras instituciones que no, pero igualmente están en el presupuesto, y para nosotros es clave en términos de transparencia también poder efectivamente establecer criterios más claros y también poder dar respuesta a la solicitud, por ejemplo, de incluir una institución nueva como el Templo Votivo de Maipú. Queremos tener criterios y eso los queremos hacer a través de una ley. Por eso estamos creando este Sistema Nacional de Financiamiento. Nosotros recibimos solicitudes de ser incluidos en la glosa del presupuesto prácticamente todas las semanas de distintas instituciones con distintos orígenes, todas ellas muy valorables, que realizan una tremenda labor en los territorios, en las comunidades, pero hemos por ahora decidido declinar todas esas solicitudes porque queremos ser transparentes en estos criterios a través de este nuevo proyecto de ley. Por eso, bueno, por eso también estamos en un proceso como de receso, por así decirlo, en torno a la inclusión de nuevas instituciones y también de crecimiento presupuestario para estas. Luego, en cuanto a los compromisos que yo misma suscribí con las agrupaciones de funcionarios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, nosotros estamos avanzando fuertemente en el cumplimiento de esos compromisos con este presupuesto. Nuestro compromiso fue hacer todas las gestiones y solicitar un aumento presupuestario que pudiera dar cumplimiento a estos compromisos. En algunos casos esto se pudo cumplir, en otros vamos a tener que ir paulatinamente avanzando en ellos, entendiendo también que tenemos que ir equilibrando las prioridades en torno, por un lado, al fortalecimiento de la institucionalidad, por otro, en la entrega de servicios a la comunidad y por otro también en el crecimiento de la inversión para, digamos, el crecimiento en seguridad económica para el país. Así que en general estamos avanzando fuertemente, estamos cumpliendo y sobre todo estamos avanzando en un rezago histórico que tenía la institución y en la reposición de este informe presupuestario que había sido eliminado en el gobierno anterior. Respecto también a la duda que se ha planteado sobre porque hay una diferencia entre el monto que se entrega a las instituciones patrimoniales colaboradoras y el monto total que va en ese subtítulo. Bueno, decir que ahí en ese subtítulo va incluido también un nuevo programa del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural que tiene que ver con sitios de memoria. Este nuevo programa nos va a permitir también apoyar la gestión de sitios de memoria, darles continuidad y estabilidad en el tiempo y por lo menos a un sitio de memoria por región. Ese es nuestro compromiso y está también en nuestro programa de gobierno, por lo tanto también es un compromiso de descentralización, como es la tónica general también de este presupuesto. Sí, también había pedido una declaración, parece el diputado Cifuentes, no sé. Entonces, los dos, por favor, de inmediato, gracias. También usted, entonces, dijimos que termine la ministra y hacemos otra ronda. Lo que pasa es que estamos ya, yo esperaba que todas las preguntas se agotaran, pero van saliendo cosas y vamos demorando y tenemos a toda la gente de educación esperando, así que, bueno, voy a dar la palabra, entonces le voy a pedir a la ministra que concluya y le damos una segunda vuelta de preguntas con los que están ahora inscritos, ¿no? Perfecto. También sobre lo que se solicitaba de tener programas específicos y financiamiento específico para fomentar las culturas de los pueblos indígenas, nosotros tenemos en el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural un programa que se llama Fomento y Difusión del Arte y las Culturas de Pueblos Indígenas. La asignación número 196, que crece en un 10%, crece de forma importante. Estamos restituyendo presupuesto que además se había ido recortando este programa y que esperamos paulatinamente ir fortaleciendo cada vez más. Además, también tenemos el Sistema Nacional de Patrimonio Material e Inmaterial, sobre todo el programa de patrimonio inmaterial también trabaja fuertemente con las comunidades indígenas y valora y pone de relieve y en valor todo su patrimonio inmaterial. Respecto a los proyectos de inversión que tengan un foco del 50% más uno en las regiones,
de la diputada Castillo. Bueno, si vamos, digamos, a la cartera justamente de iniciativas que están contempladas para el próximo año, solo hay una que está en la región metropolitana, que es la habilitación del depósito externo de la Biblioteca Nacional, y todos los demás proyectos de inversión van a regiones distintas de la metropolitana, así que esa solicitud se estaría cumpliendo con creces en nuestro programa y en nuestro presupuesto. ¿Qué más? Sobre restauración de monumentos, ahí le puedo dejar la palabra a la subsecretaria. Puntos de cultura, ¿lo puedes ver tú? Y bueno, lo del Museo de Atacama también queremos inaugurarlo prontamente, diputada, en eso estamos. O sea, senadora, perdón, senadora Provost. Subsecretaria. Súper. Voy a solo complementar la pregunta sobre monumentos. Efectivamente, eso está en el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. En el Consejo de Monumentos Nacionales tenemos los gastos de obras de emergencia. Eso efectivamente crecen en un... acá. Es continuidad, pero podemos ver el foco también en aquellos monumentos que han sido dañados en el último tiempo. Es algo que es una continuidad. Siempre el Consejo de Monumentos tiene fondos para la conservación, restauración de diferentes monumentos a nivel nacional. Y también tenemos el Fondo del Patrimonio, que efectivamente en la convocatoria vamos a tener diferentes líneas en las que también se incluye la restauración y conservación de monumentos nacionales, históricos, etcétera. Y solamente complementar a la respuesta de la ministra sobre los gastos operacionales para museos que hacía la senadora Órdenes, que efectivamente en el programa 01 del Servicio Nacional del Patrimonio hay un incremento en el subtítulo 22 del 12,7% en ese tipo de gastos operacionales. Y también mencionábamos el tema del subtítulo 31, que tiene que ver con inversión, ¿cierto? Pero donde efectivamente queremos pensar en proyectos de mejoramiento integrales de los espacios patrimoniales a nivel nacional. Muy bien, muchas gracias, diputado. Perdón, es que hay una pregunta que quedó pendiente, por eso la voy a contestar, presidente. No es que... respecto a lo que decía el diputado Boris Barrera, sobre los puntos de cultura, el cómo se elabora esa política. Es un nuevo programa que tiene, como decía la ministra, un énfasis en las comunidades y que justamente hoy día nos parece tremendamente relevante en la preocupación por la seguridad pública. Para la construcción de este programa se están llevando adelante desde el comienzo de nuestra gestión encuentros participativos que incorporan a esas organizaciones comunitarias y que además ya están vinculadas con particularmente la Subsecretaría de las Culturas y las Artes a través del programa Red Cultura, que tiene ya un registro base, y en noviembre en realidad vamos a tener un encuentro nacional de organizaciones comunitarias donde va a terminar de delinearse, ¿cierto?, lo que va a ser este programa. Este es un programa que existe en Latinoamérica, en otros países, pero en cada uno van asumiéndose las necesidades que las propias organizaciones comunitarias culturales determinan como prioritarias. El objetivo es instalar un ecosistema de organizaciones comunitarias que esté interconectado, donde ellas se puedan relacionar entre ellas, pero que además el Estado esté disponible ya sea para un apoyo de funcionamiento basal, para, por ejemplo, el acompañamiento del desarrollo de competencias, capacidad y profesionalización de la gestión, una serie de necesidades que surgen desde esas propias organizaciones. Por lo tanto, el cómo se van a incorporar a ese registro tiene que ver fundamentalmente con la participación en estos encuentros. Existe además nacionalmente en cada una de las regiones la conformación de mesas de organizaciones comunitarias que ya funcionan en nuestro ministerio, donde ellas se dan cita y hay una organización preliminar base. De hecho, actualmente están en un encuentro latinoamericano. Así que lo que faltaba con este programa era justamente el reconocimiento por parte del Estado de toda esa organización comunitaria que ya preexiste. En esta primera etapa, por supuesto, vamos a partir por algunas zonas
que van a ser como los pilotos, y eso también se va a consolidar de manera participativa en las instancias que tenemos ya en funcionamiento en todas las regiones y que además tendrán este encuentro nacional. Eso le puedo decir. Y agregar respecto de la concursabilidad a lo que señalaba la ministra en los énfasis regionales, a propósito también de lo que decía la senadora Órdenes, es que tenemos un aumento del financiamiento regional a través de los programas, de las iniciativas regionales. Los fondos de financiamiento también van a tener un crecimiento para la realización de los proyectos regionales, y lo más importante, diría, recuperando también la discusión respecto al crecimiento del subtítulo 21, y es que en la Subsecretaría de las Culturas y las Artes hay una restitución de la dotación que es la que establece el informe presupuestario de la ley y el DFL 35, donde la dotación, ¿cierto?, en su mayoría va hacia las regiones. Tenemos un déficit de dotación en la Subsecretaría de las Culturas de 230 cargos, y eso va fundamentalmente a las Ceremis en todas las regiones del país, lo que nos va a permitir además mejorar, ¿cierto?, nuestro despliegue regional y el desarrollo de las políticas con pertinencia territorial y no solo de carácter central, ¿no?, centralizado. Voy a pedirle, no sé si está el diputado Naranjo, pero nuevamente tengo que ir a una votación. Senador García, no sé si usted votó ya, porque... Yo voté por Natal, no sé si... No, este es electromovilidad. Electromovilidad, entonces vamos en filas de a dos, pues si les parece. Vamos nosotros, la bajar de la presidencia de la senadora Orden, entre tanto, y vamos nosotros dos a votar, y después se van ustedes, si quieren, pues les parece. Después de que termine el informe, senadora, están los diputados Mellado, el diputado Cifuentes y el senador Cruz Coque. Gracias. ¿Terminó, subsecretaria? ¿Sí? Ok. Diputado Mellado tiene la palabra. Ahora sí tenemos presidente. A ver, ministra, no quisiéramos rechazarle el presupuesto y vamos a postular que lo dejemos pendiente de aprobación, porque lo que dijo que no existen criterios para asignar, yo creo que tiene que haber criterios, y ustedes tienen que traer cuando venga la mixta los criterios claros, cuáles van a ser esos criterios que se van a cumplir para asignar los fondos. Segundo, el tema de 1.400, 1.500 millones de pesos que se van a asignar a memoria también tiene que quedar claro. Para eso el detalle del presupuesto. Nosotros no podemos firmarle un cheque en blanco de 1.500 para decir, ustedes lo colocan 3 a, no sé, a Valparaíso, 1 a Temuco, 3 a Punta Arenas. Tiene que quedar claro, porque nosotros le vamos a aprobar el presupuesto sobre eso. Yo creo que, ministra, con todo cariño, digamos, creo que no queremos, y lo otro es que colóquense de acuerdo y darle tiempo a ustedes para que se coloquen de acuerdo con ANATRAP, para que efectivamente puedan, a lo mejor la DIPRES, soltar un poquito la manito y poder llegar a acuerdo. Nosotros estamos conversando con los diputados y senadores y no queremos rechazarle su presupuesto, sino que dejarlo levitando hasta la mixta, para que ahí nos puedan traer lo que le estamos pidiendo para poder aprobárselo. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Mellado. Tiene la palabra el diputado Cifuentes. Gracias, presidenta. En la misma línea del diputado Mellado, pero insistiendo además en que si fuimos capaces de dejar pendiente a la Subsecretaría de Prevención del Delito, precisamente por este problema de la discrecionalidad en la asignación de los recursos, creo yo que tenemos que hacer lo mismo con este ministerio. El problema no es el argumento que yo comparto, el de la ministra, respecto de que hay efectivamente en Chile y en los territorios no existe la misma capacidad para la concursabilidad. Pero eso no significa que tenemos que transitar, digamos, de una incapacidad a una discrecionalidad del Ejecutivo. Y desde ese punto de vista, me atrevo, presidenta, por su intermedio, a pedir lo mismo que pedimos en la subsecretaría, un reglamento. Y de tal manera que yo propongo que se incluya una glosa dentro del presupuesto que obligue al Ministerio a tener una glosa en donde, a través de un reglamento, con indicadores objetivos,
se puedan asignar los recursos. Que ellos lo definan, ¿no es cierto?, y para eso, de acuerdo a los criterios que están establecidos en la ley, en fin. Y comparto absolutamente el criterio del acuerdo respecto a la carta que leímos delante o que mencionamos de ANATRAP, en el sentido que nos parece razonable dejar unos días para que vuelvan a conversar con las y los trabajadores de tal manera de que ojalá puedan hacer algunas modificaciones que permitan incorporar las demandas de esos trabajadores. Presidente. Muchas gracias, diputado Cifuentes. Yo le propongo que ahí podamos trabajar la redacción de la glosa por el tema del reglamento que usted plantea y podamos tener una solución parecida a lo que establecimos a la Subsecretaría de Prevención del Delito. El senador Cruzco, que había solicitado la palabra. Sí, varias cosas. Primero, es importante señalar que, al menos en lo que respecta a los fondos concursables, los fondos están regidos por leyes, ¿verdad? Tanto el último que se acaba de crear y todos los anteriores. Por tanto, ahí... ¿Y por qué finalmente, y eso sucede mucho y ha sucedido principalmente en esta discusión durante los años? Y por eso que a veces cuando no se producen los aumentos queridos, deseados, en ciertas instituciones culturales este presupuesto suele quedar pendiente, se transforma en moneda de negociación, lo que siempre es malo también para el sector cultural, porque la verdad que este es un sector que se ha construido como por parche, ¿ah? Entonces... siempre van quedando algunas cosas medias sueltas y se produce esta cosa de que pronto suben unos fondos programáticos, ¿verdad?, que nadie se sabe muy bien cómo se reglamentan. Entonces, esa es parte de las preguntas, porque hay eliminaciones, por ejemplo, en la glosa 05 de las instituciones colaboradoras o aquellas que reciben transferencias, que hacen menos estricto el rendimiento, ¿ah? En general son instituciones que suelen más o menos rendir bien, pero si nosotros estamos creando ahora un fondo, un programa nuevo para sitio de memoria, creo que sí es válida lo que señala el diputado Cifuentes o el diputado Mellado, que exista un reglamento que nosotros podamos ver ex ante o que al menos quede incorporado en la glosa de qué manera se van a rendir aquellos recursos. Hay un aumento muy grande, no solamente y se explica porque efectivamente se están pasando personas, aquí había mucho contrato, mucho honorario, se están pasando a los escalafones regulares dentro del estatuto administrativo y eso es caro, ¿verdad? Pero hay algunos aumentos que a mí sí me llaman la atención, por ejemplo, la glosa en 087, ¿verdad? Actividades de fomento y desarrollo cultural. Esa es en general una partida que es muy libre. En general se ha buscado reglamentarla internamente, pero yo creo que eso debiera estar mejor establecido en la glosa, porque cuando tú tienes un aumento de 2.755 millones, que son prácticamente de designación directa de la autoridad, yo creo que eso debiéramos al menos restringirlo más, eso me parece, y estamos hablando de un aumento de un 28%, ¿verdad? Misma cosa ocurre con Red Cultura, programa que nosotros creamos el año 2013 y que se complementa ahora con puntos de cultura, lo que me parece muy bien, porque hay una parte programática que es necesaria, que se necesita y que debiese ojalá ir, y por eso felicito la idea de un sistema nacional de financiamiento cultural, eso es obviamente lo que hay que hacer, y ojalá, porque el problema en la cultura no es la concursabilidad, yo lo he dicho 1000 veces, es la anualidad de la concursabilidad porque no le da posibilidad de financiamiento regular a las distintas instituciones que demuestren capacidad para poder llevarla adelante. Entonces, yo solo pediría, y sumándome a la solicitud de los diputados, que pudiésemos establecer de manera más estricta qué sucede con la 087 y con el 129 de Red Cultura y cómo se van a asignar esos recursos, porque mirando la de Red Cultura también me parece un poco general, más allá de que se restringe a 50 personas la posibilidad de asignación a personas naturales, y eso está bien, pero respecto de esta cantidad de recursos, porque se aumentan 2.000 millones, aumento un 51,6, ¿verdad?, que es precisamente probablemente la creación del programa de punto de cultura comunitaria, que ya tendremos ocasión de escuchar más acerca de eso, pero cada gobierno tiene derecho a crear sus programas y implementarlos, obviamente, pero lo que corresponde es que ojalá eso vaya muy detallado en la glosa para que sepamos cómo se están gastando esos presupuestos. Entonces, me quedo ahí con eso, me sumo a las solicitudes de los diputados. Respecto de las instituciones, yo entiendo que haya que financiar otras instituciones que provienen de regiones, que provengan de Maipú, como decía el diputado, de distintas partes. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, integramos a las transferencias corrientes, por ejemplo, al Museo Precolombino,
al Parque Cultural Valparaíso en la medida que se fueron creando. Entonces, lo que yo no logro entender es por qué no se agregaron nuevas instituciones, porque eso también ustedes tienen potestad de hacerlo, si es que la DIPRE así lo autoriza. O entiendo que eso debiese ir incorporado en el Sistema Nacional de Financiamiento Cultural. Supongo que eso será así, porque la verdad que estar gastando exclusivamente recursos en proyectos artísticos individuales finalmente no va dejando nada. Pregunta, eso para otro momento, porque no van a tener tiempo de contestarlo y entiendo que el senador Insulza está más apurado de lo necesario con el asunto cultural. Ley corta de patrimonio, ¿verdad? Es una solicitud que hicimos junto con el senador Durresti y con el senador Galilea, porque llevamos 4 gobiernos, Piñera 1, Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, tratando de sacar modificación al Consejo de Monumentos Nacionales, a la Ley de Monumentos Nacionales, y de momento nada. Y veo por la cantidad de consultas que ustedes van a hacer que va a pasar un quinto, porque es largo. Entonces, saber qué va a pasar con eso si podemos hacer una ley corta. Programa de recuperación del patrimonio, mucho monumento nacional quemado, vandalizado, etcétera. Se creó el Fondo del Patrimonio, año 2013, así que lo tengo bien claro, pero un fondo bastante menor, no sé en cuánto esté, 5.000, 6.000. Entonces, saber si va a haber algo respecto de recuperación de patrimonio, recuperación de fachada, recuperación de monumentos históricos. Y, por último, ¿existe la idea del Ministerio de hacer una ley corta para refundir subsecretaría y servicio del patrimonio? ¿Tiene sentido que hayan 2 subsecretaría y servicio funcionando juntos cuando uno prácticamente no tiene financiamiento y otro tiene todo el financiamiento? Me quedo ahí, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra. Después el diputado Barrera. Gracias, presidente. Bien breve. Lo que pasa, hay un aumento de presupuesto. Entonces, uno ve Fundación, Festival, Teatro Emil, Museo Violeta Parra, Arte Precolombino. Podemos nombrarlos todos. Con muy buenos presupuestos, me parece que está bien. Fundación Artesanías de Chile. Cuando un museo regional, yo sé que el dinero, el presupuesto lo colocan ustedes y que los funcionarios dependen de ustedes. Pero cuando son menos de 100 millones de pesos, yo te lo pedí cuando ustedes presentaron la ejecución, si pudiéramos tener este dato por región, porque si no, o sea, la diferencia es abismante. No, quiero defender acá también a las regiones. Por eso quiero dejar pendiente este presupuesto, presidente, porque entiendo que en la región metropolitana había más gente, pero yo veo estos centros culturales Palacio de la Moneda, me parece estupendo. Pero estamos hablando a veces de 20 millones de pesos, cuando el aumento ha sido harto significativo, y a veces no hay respuesta. Entonces, al menos en mi caso, yo quiero dejar pendiente la votación por eso. Aunque sea testimonial, aunque sea simbólico, y por eso también he puesto énfasis, porque las regiones nos pusimos con la infraestructura internet regional cuando aprobamos ese presupuesto del museo regional. Ahora necesitamos que opere. Los aiceninos, algunos no han venido nunca a la capital. Lo que les hace sentido, su identidad está en eso. El hito fundacional de la región tiene que ver con la ocupación de las sociedades la sociedad industrial de Aysén, con el tema de las estancias. El Estado llegó tarde, porque lo concesionaron, el territorio lo concesionaron. Entonces, ahora le hemos puesto mucho valor a eso, hay identidad con eso. Entonces, al menos pediría una respuesta concreta respecto de ese punto, y es la razón por la que yo, al menos en mi caso, voy a pedir que quede pendiente el presupuesto. Gracias, presidente. Muy bien. La verdad es que quiero decir simplemente que yo estoy de acuerdo con lo último que ha dicho la senadora Proboste, ¿no? Ciertamente, mi región es una región en la cual hay culturas originarias que son muy antiguas y que nunca las he escuchado nombrar en estas discusiones sobre la cultura. Salvo en Arica, desgraciadamente, ahí se habla mucho de esto. Pero yo creo francamente, ministra, que este presupuesto se va a aprobar sin ninguna duda. No quisiera dejar la impresión de que no fuera a ocurrir así. Pero creo que lo mejor por ahora es dejarlo para la comisión mixta y que lo terminemos de ver allá con más claridad y con más, sobre todo respecto a los puntos que aquí se han planteado, que este es el tema de los criterios con que se van a asignar los nuevos recursos y el reglamento el reglamento para eso. Y también el tema que planteaban los senadores hace un rato, que había discrepancia en cuanto al presupuesto porque había temas en los cuales había algún debate todavía. Entonces yo me voy a permitir sugerir que, dando por hecho todo lo que está hecho, lo que ya se ha hecho, pero lo dejemos pendiente.
Pero tiene la palabra usted, diputado Barrera, por favor. Muchas gracias, presidente. Lo que pasa es de que lo que sucedió adelante en la Subsecretaría de Prevención del Delito, donde quedó pendiente un reglamento, igual votamos. Entonces yo creo, aquí se han hecho varios puntos y los puntos están hechos y como dice usted, esto se va a aprobar. Todos reconocemos de que aquí hay un avance en la inversión y es súper importante. Hay compromisos también y se abordan ciertos criterios que tienen que ver con los trabajadores, que también es importante. Se hablaba aquí de las regiones, pero por ejemplo en la iniciativa de inversión hay solamente una en Santiago y todas las demás son de regiones, con un crecimiento, dice, del 3000%. O sea, creo de que, como le digo, el punto ya está hecho y yo lo votaría y dejaría pendiente el reglamento de los que han hablado los diputados en su intermedio y si es que la ministra se compromete a entregarlo tal como lo hicimos con la Subsecretaría de Prevención del Delito. Entonces, ese es el llamado, presidente. Gracias. Yo quisiera esperar un poco que volvieran algunos de los senadores que miembro de la comisión, pero en fin, el diputado Mellado, por favor. Sí, gracias, presidente. Si no es solo el tema del reglamento, digamos, sino que darle tiempo al ministerio, la ministra en particular, para que se coloque de acuerdo con los trabajadores, un punto importante, para que vea también este tema que es de la inversión en la partida 29, el capítulo 3, programa 1, el número 5, que incluye 2.061, pero 1.488 que iban a criterio y van a colocar la memoria no sé dónde. Entonces, también tiene que haber un proceso de puntualización, digamos, de estos gastos, o el 087 o la red de cultura, digamos. Creo que tiene que haber una puntualización, diputado. Sí, no estamos diciendo porque se lo podríamos rechazar ahora, pero no es el punto. Nosotros no queremos hacer eso. Queremos darle un tiempo para que puntualice algunas cosas al ministerio. Creo que es importante. Yo creo que vamos a tener aquí un par de semanas para que lleguemos a la mixta, así que tienen de más un par de semanas para hacer esto, digamos. Eso es. Sí, lo que pasa es lo siguiente, si usted me permite, yo no quiero prolongar más este debate. Esta comisión tiene 5 miembros titulares, de los cuales 3 han dicho que quieren una postergación, que quieren dejarlo pendiente. Y por lo tanto yo no quisiera votarlo, dejémoslo pendiente y lo vamos a resolver los problemas con seguridad en la próxima mixta. Sí, igual, presidente, me gustaría responder a algunos temas porque creo que hay efectivamente respuesta para algunas de las cosas que se ha solicitado aquí. Porque cuando yo digo que no existen hoy día criterios para definir quién entra en la glosa y quién no entra en la glosa del presupuesto, no estoy diciendo que no existan criterios para la asignación de recursos en general en el ministerio, solo estoy hablando de quién entra o quién sale de la glosa del presupuesto. Todos nuestros programas, todos los programas nuevos que estamos creando aquí, incluido el de sitio de memoria, ha sido aprobado por el Ministerio de Desarrollo Social, tienen criterios de selección y de asignación de recursos establecidos. Y eso les podemos entregar, digamos, la resolución de cada uno de estos programas y cuáles son los criterios de selección. Eso existen. Lo que nosotros queremos es avanzar hacia una mayor definición de criterios para quienes están aquí individualizados, digamos, en la glosa presupuestaria y quienes van, digamos, solicitando el ingreso a esta glosa. Porque nosotros necesitamos tener respuestas hacia el sector y claridad de cómo vamos a ir ingresando a unos y otros. Pero todos estos programas y los criterios para asignar los fondos existen, tanto los fondos concursables como los programas. Eso está aprobado. También tenemos glosas hoy día, por ejemplo, en el servicio del patrimonio, digamos, en la parte de sitios de memoria y de otras instituciones patrimoniales. Existe la glosa 04 donde se establece a quienes se le da el tema de las rendiciones, de los convenios, etcétera. Hay, digamos, glosas generales, además, en la ley de presupuesto que establecen todo lo que tiene que ver con convenios con otras instituciones. O sea, no estamos aquí saliendo de la transparencia ni absolutamente discrecionales con la entrega de recursos. Nosotros tenemos criterios establecidos. Podemos poner una glosa si se cree necesario de generar un reglamento, de que se generará el reglamento. Creo que dejar sujeta la aprobación del presupuesto a ese reglamento creo que es complejo por los tiempos, pero sí que existe una glosa que establezca que el Ministerio generará un reglamento y que este será socializado con los parlamentarios.
Pero todo esto son temas, o sea, nosotros no estamos aquí hablando de recursos que se van a entregar de manera discrecional. Estos recursos van a obedecer a criterios y asignaciones de acuerdo a criterios objetivos para la entrega de eso, así como los sitios de memoria. Se estableció en el programa criterios muy objetivos de qué tipo de sitios de memoria se financiarán, con qué condiciones tenían que cumplir estos sitios de memoria y que sería al menos un sitio de memoria por región. Y eso también podemos enviárselos a los miembros de esta comisión para que no haya ninguna duda al respecto. También decir que no es que nosotros solo financiemos a instituciones que son las que están nombradas aquí y especificadas en la ley. Nosotros tenemos, por ejemplo, un programa que se llama Programa de Apoyo a Instituciones Colaboradoras, instituciones culturales colaboradoras, donde se hace una convocatoria y las instituciones postulan para ser financiadas a través de esa convocatoria, y son convocatorias que no son solo anuales, sino que permiten cierta continuidad de las instituciones. Son instituciones de trayectoria, que tienen más de 8 años de trayectoria, que cumplen con ciertos criterios en entrega de servicios a la comunidad, que cumplen con, roles de mediación también con las comunidades. Y aunque esas instituciones no están especificadas específicamente en la ley de presupuestos, sí son apoyadas constantemente por el Estado, ya sea, por ejemplo, festivales de regiones. Tenemos el Festival Internacional de Cine de Valdivia en ese programa, tenemos Festival de Cine de Lebu, o sea, tenemos festivales y instancias, instituciones que son importantes para las regiones y para los territorios en ese programa. Y por lo tanto, no quiere decir que no estemos apoyando a nuevos programas y a nuevas instituciones a través de nuestro ministerio. Por otro lado, decir que en términos de los datos de cuánto se... Bueno, no está aquí la senadora Órdenes, podemos esperar que... sí, ahí está. Senadora, nosotros podemos entregarle el presupuesto que se entrega por región, pero le aseguro que no son solo 100 millones de pesos para el funcionamiento de un museo regional. Efectivamente, entre gastos de operación, gastos de personal, claro, pero si comparamos con lo que le entregamos a las instituciones colaboradoras, ahí se integran los gastos de personal en esos recursos que se les traspasa. O sea, tendríamos que también ser justos si vamos a comparar peras con peras, poder también incluir los gastos de personal en esas funciones de operación, porque es parte de todo un mismo paquete, ¿no? Y nosotros no estamos buscando asegurar justamente el crecimiento en el subtítulo 21 y en otros subtítulos de gastos de operación y otros. Tiene que ver justamente con mejorar también la gestión de los espacios patrimoniales que son parte del Servicio Nacional del Patrimonio. Por otro lado, también decir que, bueno, el tema de la Ley del Patrimonio Cultural, estamos también, senador Cruzcoque, conscientes de la necesidad y la urgencia de avanzar en este proyecto de ley, y es algo que se está estudiando y que podemos ir conversando también en las próximas semanas. Y que también, bueno, la posibilidad de fundir, por ejemplo, la Subsecretaría del Patrimonio con el Servicio Nacional del Patrimonio también es una discusión abierta, digamos, no está zanjado, pero sabemos que también son procesos no tan fáciles de llevar a cabo, ¿no? Y por último, sobre la recuperación del patrimonio, nosotros estamos participando en un programa interministerial, digamos, y en una mesa interministerial para la recuperación de espacios públicos. Estamos trabajando en ello. También estamos sobre todo trabajando en la recuperación de nuestros propios espacios patrimoniales, que no son pocos, y por supuesto que es un tema que nos preocupa y que también, como mencionaba anteriormente la subsecretaria, tenemos fondos y tenemos distintos programas que apuntan a ello. Y voy a dejar la palabra a la subsecretaria Andrea. Yo no quisiera, ministra, no quiero interrumpir, pero tenemos una cantidad de cosas que hacer y tenemos que tomar alguna decisión, y tenemos todo el Ministerio de Educación esperándonos allá afuera. Entonces, decidamos si esto lo vamos a aprobar ahora. Si lo vamos a aprobar ahora, discutámoslo todo el tiempo, no tengo ningún problema, pero si lo vamos a dejar pendiente después de 2 horas de discusión, yo prefiero dejarlo pendiente ahora. Lo digo francamente. Muy breve, presidente, si me permite, a propósito de la arista que creo que más preocupa, que tiene que ver con
zanjar el tema de la discrecionalidad, creo que avanzamos en el sentido completamente opuesto. Lo que señala la ministra respecto a de no incluir nuevas organizaciones en la glosa es justamente eliminar esa discrecionalidad con la construcción de un sistema de financiamiento cultural que permita otorgar ciertos criterios fundamentalmente para ese ingreso a la glosa, pero por otra parte nuestros programas tienen todos criterios, como ha señalado la ministra, y ahí quiero señalar a propósito de lo que decía el senador Cruzcoque, que me parece muy atendible respecto a la glosa 087, que es una glosa podría entenderse como más libre, es una glosa que efectivamente tiene un reglamento aprobado por la DIPRES y que actualmente se encuentran ahí las iniciativas estratégicas regionales que han tenido un crecimiento considerable, como les señalaba, para que las regiones tengan una disponibilidad y un criterio de pertinencia territorial para el desarrollo de sus presupuestos. Se encuentra además el plan de reactivación del sector cultural, fundamentalmente realizado para generar que las dinámicas económicas del sector cultural tengan un refuerzo y un énfasis debido a lo sucedido por la pandemia. Está también, por ejemplo, la realización de la cuenta nacional en materia de participación cultural y la realización de las estrategias quinquenales, tanto regionales como la nacional. Son fundamentalmente las partidas presupuestarias, pero como señalo, hay un reglamento custodiado por la DIPRES que nos permite, bueno, y el programa Escuelas de Rock, que usted bien conoce, que es un histórico de nuestra institución. Por lo tanto, es una glosa que entendemos que puede generar inquietud y es por eso que hemos querido también seguir tanto la norma que nos entrega la DIPRES para su cumplimiento, pero señalar muy claramente hacia dónde van esos énfasis programáticos en esta partida. Entonces, yo creo, presidente, que la verdad ese punto que se ha puesto respecto de la discrecionalidad no es algo que esté presente en este presupuesto, sino que avanzamos en el sentido contrario, ¿no? En poder dar mayor transparencia y también por el sector cultural, que se pregunta muchas veces por qué uno y no otro, ¿no? Ese es un poco el énfasis y la tarea que nos hemos puesto por delante. Muchas gracias, presidente. Muy bien, yo desgraciadamente ya vamos a tomar una decisión aquí, ya vemos cinco diputados y senadores, me faltan 2 de los miembros de la comisión, yo dije 5 en delante, somos 7 en realidad. Y yo la verdad es que creo, ministra, con todo con el conocimiento que tengo esto, si esto se quiere, por mucho que se apruebe, con 3 votos pidiendo revisión, esto va a volver a la comisión mixta a abrirse, entonces yo prefiero dejarlo abierto a la comisión mixta y terminar aquí este debate. Sí, es que me gustaría defender igual como minoría, de acuerdo a lo que usted dice. Estamos frente a un presupuesto nunca antes visto desde hace muchos años, que lo han valorado todos. Es imposible que pensemos en rechazarlo, o sea, nadie lo va a rechazar. Hay dudas que los diputados han pedido que se les aclaren y la ministra está dispuesta a aclararlo. Entonces, no sé por qué no votarlo tal como lo hicimos con la subsecretaría que pasó recién de prevención del delito. O sea, ¿por qué esperamos de que esa subsecretaría cumpla y esta no? Voy a votar, pedirle al secretario que tome votación si lo votamos ahora o lo dejamos pendiente. Entonces, el señor presidente, de acuerdo a lo señalado, va a revisar la votación, si se deja pendiente o no. Los que votan afirmativamente están por dejarlo pendiente y los otros porque se voten en esta oportunidad. Senadora, ¿órdenes? Perfecto. Diputada Barrera. No, están 2 prendidos acá. Voto para que lo votemos ahora. Diputado Cifuentes. Diputado Mellado. Presidente. Pendiente. Resultado de la votación, 4 votos porque quede pendiente, 1 porque se votó ahora, queda en consecuencia pendiente esta partida para la Comisión Mixta de Presupuesto. Muy bien, muchas gracias y espero que podamos resolver este problema pronto. Gracias. Ya. Que entren los educadores. Sí, ahora entren.